Bienvenidos al Brunch. Investigamos, luego hablamos. Una producción de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. ¿No tuviste tiempo de leer las noticias más importantes sobre corrupción e impunidad? No te preocupes, en este podcast te contamos en pocos minutos todo lo que debes saber para mantenerte en la conversación y estar bien informado. Soy Lucía Vergara, directora de comunicación de Mexicanos contra la Corrupción, y hoy sábado 18 de julio te cuento lo más importante de la semana. Hoy en el brunch hablaremos sobre los riesgos que enfrentan quienes ejercen el periodismo en México. Además, pondremos sobre la mesa el uso y vigilancia de los recursos públicos a partir del debate sobre la fiscalización de los fondos destinados a la reconstrucción de Acapulco después del huracán Otis. También conversaremos sobre el caso Fan ID y las implicaciones que tiene para la privacidad, la transparencia y la responsabilidad de las instituciones que recopilan información de millones de personas. Revisaremos cómo se construyen las narrativas políticas en México, el debate sobre el llamado periodo neoliberal, la situación del caso Ayotzinapa y la búsqueda de verdad y justicia que continúa siendo una exigencia pendiente. Y cerramos con un ingrediente diferente, la creatividad de la Liga Delfín. Un proyecto que encontró en el fútbol y el humor una nueva forma de acercar la política a nuevas audiencias. Así que, ¿ya tienes tu café o mimosa lista? Disfrútala y acompáñanos, porque este brunch viene cargado de información, transparencia, memoria y responsabilidad pública. En este brunch de temas públicos, comenzamos con un ingrediente indispensable para cualquier democracia: la información. En México, ejercer el periodismo continúa siendo una tarea marcada por riesgos. Investigar, preguntar y contar historias que incomodan puede convertirse en una actividad peligrosa, especialmente en regiones donde convergen violencia, intereses políticos y grupos delictivos. En junio de este año, la periodista Roxana Guzmán, reportera de Pulso Informativo del Sureste, fue privada de su libertad y posteriormente asesinada en Nanchital, Veracruz. Su caso volvió a poner sobre la mesa una realidad que México conoce desde hace años. Las agresiones contra periodistas no son hechos aislados, sino parte de un contexto donde la libertad de expresión enfrenta amenazas constantes. A este caso se sumó el asesinato de Josué Martínez Contreras, director del medio digital Noticias San Martín Texmelucan, en el estado de Puebla, quien fue atacado cerca de su domicilio. Es importante resaltar que en lo que va del 2026 han sido asesinados 6 periodistas y que Veracruz concentra la mitad de los casos registrados en este país. Cada agresión deja preguntas pendientes. ¿Qué tan seguras son las condiciones para informar? ¿Qué capacidad tienen las instituciones para investigar estos ataques? ¿Y qué ocurre cuando la impunidad se convierte en una respuesta recurrente? Para hablar de este grave panorama, hoy nos acompaña Jean Alberto Hudson, representante del Comité para la Protección de los Periodistas en México. El contexto de la violencia contra periodistas, no solo en Veracruz, sino en todo México, en este momento es bastante crítico. Tan solo en las últimas 4 semanas hemos visto la desaparición y el asesinato de una periodista en Veracruz, otro asesinato de un periodista en el mismo estado, la desaparición y luego el asesinato de un periodista en Guerrero. Entonces, a pesar de la presunción de cifras bastante favorables en términos de homicidios en México por parte del gobierno federal de la presidenta Claudia Sheinbaum, yo creo que cuando hablamos de la violencia contra periodistas, claramente no podemos hablar de una situación más favorable. Y la razón por qué esta situación sigue siendo tan compleja en México es porque en realidad no vemos un cambio en la forma como se está atendiendo el tema de la impunidad, o podríamos decir incluso que no se está atendiendo, porque la impunidad en México sigue siendo del mismo nivel la delincuencia general, pero más que nada la delincuencia contra periodistas, contra defensores de derechos humanos, contra grupos vulnerables. En el caso de las y los periodistas, seguimos viendo una cifra de prácticamente 98% de impunidad, y eso solo son los crímenes contra la prensa que se ha reportado. No estamos hablando de la cifra negra. Entonces, lo que yo creo que necesitamos es realmente dejar a un lado la narrativa un poco triunfalista
periodista sobre la supuesta disminución de las cifras de violencia y reconocer que grupos específicamente vulnerables como periodistas siguen encontrándose en una especie de estado de sitio. En particular en estados como Veracruz, como Tamaulipas, como Sinaloa, como Guerrero, como Chiapas, como Oaxaca, vemos que muchos periodistas están expresando, están autoimponiéndose una especie de autocensura y por tanto tampoco hay tantos reportes sobre lo que está pasando en esos estados porque los propios periodistas para autoprotegerse pues tienden a escribir cada vez menos, ¿no? Y por ejemplo el hecho de que el periodista ambiental Alex Serna acaba de ser asesinado en el municipio de Zihuatanejo y él fue una de las voces más importantes en el periodismo ambiental en la zona, en la región, pues tiene como consecuencia que otros periodistas pues no van a estar tan dispuestos a cubrir los mismos temas como él. Y lo mismo pasa en Anchital, en Veracruz, donde la periodista Roxana Berenice Guzmán fue brutalmente secuestrada y luego asesinada, ¿no? Entonces la autocensura que vemos en muchas regiones en México está directamente relacionada con la violencia, que está directamente relacionada con la impunidad y lamentablemente no vemos ni por parte del gobierno federal de la presidenta Claudia Sheinbaum ni por parte de los diferentes gobiernos estatales una respuesta para tener esa problemática. Gracias, Jan. Tu análisis nos recuerda algo esencial. Proteger a los periodistas también significa proteger el derecho de la sociedad a estar informada. Cuando una agresión queda sin consecuencias, el impacto no termina en la vida directa. También afecta a quienes siguen haciendo preguntas, investigando y llevando información a sus comunidades. Y después de hablar del ingrediente más básico de una democracia, la información, pasamos a otro elemento que también requiere vigilancia: los recursos públicos. Porque en este brunch de temas públicos no solo importa qué se sirve sobre la mesa, sino también quién lo administra, cómo se prepara y si realmente llega a quienes debe llegar. En marzo de 2024, la Auditoría Superior del Estado de Guerrero inició una revisión de casi 899 millones de pesos destinados a la reconstrucción de Acapulco después del huracán Otis. Los recursos pertenecían al Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las demarcaciones territoriales. Sin embargo, el municipio impugnó la auditoría al argumentar que, al tratarse de recursos federales, únicamente la Auditoría Superior de la Federación podía revisarlos. La resolución abrió una discusión importante sobre el modelo de fiscalización en México. ¿Fortalece el orden institucional o puede generar espacios donde disminuya la vigilancia sobre el uso de dinero público? Para analizar las implicaciones de esta decisión, hoy nos acompaña Ignacio Labra, quien colaboró esta semana en Desarmar la Corrupción, nuestro blog con la revista Nexos. En marzo del 2024, mientras Acapulco se reconstruía tras el huracán Otis, ocurrió algo que pasó desapercibido por muchos. La auditoría local de Guerrero pretendía auditar casi 900 millones de pesos destinados a la reconstrucción. Sin embargo, el municipio se negó a ser auditado con un argumento simple: es dinero federal y la auditoría local no puede revisar. La Corte, al estudiar el fondo del asunto, califica la facultad federal como exclusiva, pero hay un error de origen. La Constitución dice que la Auditoría Superior de la Federación tiene facultad directa, y en derecho, directa no significa exclusiva. En otro apartado es donde la lógica se rompe por completo. El artículo 49 de la Ley de Coordinación Fiscal obliga a las entidades de fiscalización de los estados a detectar si los fondos federales se han destinado para los fines establecidos. Si no, deberán avisar a la federación de forma inmediata. Pero aquí viene la trampa, porque para detectar un desvío tienes que revisar documentos, tienes que comparar facturas con precios de mercado, tienes que verificar el destino real del dinero, es decir, tienes que auditar. Es como ordenarle a un médico que informe de inmediato cualquier enfermedad que detecte y al mismo tiempo prohibirle auscultar al paciente. La obligación de informar sobrevive en el papel, pero se vuelve imposible de cumplir porque el acto necesario para detectar
quedó prohibido de antemano por la Corte. Por eso, la discusión deja de ser qué autoridad puede fiscalizar. La pregunta pasa a ser otra. ¿Esta nueva interpretación de la Corte fortalece la fiscalización superior o comienza silenciosamente a desmantelar el Sistema Nacional de Fiscalización que el constituyente diseñó para que ningún peso del gasto público quedara fuera del escrutinio del Estado? Gracias, Ignacio, por ayudarnos a entender este tema. Les invitamos que cada semana lean nuestro blog de Desarmar la Corrupción, una alianza con la revista Nexos. La fiscalización funciona como una revisión constante de los ingredientes que forman el gasto público. El objetivo no debería ser simplemente tener más manos revisando, sino asegurar que existan responsabilidades claras y que los recursos tengan seguimiento. Y si hablamos de transparencia, hay otro ingrediente que cada vez ocupa más espacio en nuestra mesa pública: la información personal. Vivimos en una época donde prácticamente todas nuestras actividades dejan una huella digital. Por eso, los datos personales se han convertido en un recurso valioso, pero también en una responsabilidad que requiere reglas claras y confianza. Esta semana, la Federación Mexicana de Fútbol recibió una sanción económica por 42,849,095 pesos por parte de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, debido a irregularidades relacionadas con el tratamiento de datos personales a aficionados mediante el sistema Fan ID. La herramienta nació con un objetivo específico: identificar aficionados y contribuir a reducir la violencia dentro de los estadios. Sin embargo, desde su implementación surgieron cuestionamientos sobre la forma en que se recopilaban y utilizaban datos sensibles, especialmente la información biométrica, como fotografías faciales. La discusión va más allá del fútbol. La pregunta que queda sobre la mesa es una que enfrentan cada vez más instituciones públicas y privadas. ¿Hasta dónde pueden llegar las organizaciones al recopilar información de las personas y qué obligaciones tienen para protegerla? Para hablar de este caso y sus implicaciones, hoy nos acompaña Gabriel Espinosa Ibarra, especialista en temas de transparencia y protección de datos personales, además de un colaborador recurrente en el blog de Desarmar la Corrupción. La Federación Mexicana de Fútbol enfrenta un procedimiento que constituye una de las primeras actuaciones con mayor repercusión económica derivado de las autoridades emanadas de la también llamada Reforma de Simplificación Administrativa. De este modo, la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno notificó a la Federación Mexicana de Fútbol una resolución administrativa sancionadora por un monto de 42,849,095 pesos, con base en infracciones a la recién emitida Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de los particulares, a partir del tratamiento de datos personales por parte del sistema Fan ID, mismo que era operado a través de la empresa denominada Incode, esto es, por parte de un tercero o también llamado encargado en el marco de la ley. Al respecto, es necesario mencionar que los antecedentes del caso corresponden al sistema del Fan ID, el cual es un sistema de registro implementado por la Femex Food desde el año del 2022 tras los hechos de violencia en el estadio de Corregidora en Querétaro, el cual tenía como requisito el acceso a los estadios de la Liga MX, Liga de Expansión, Liga MX Femenil y posteriormente utilizado durante la Copa Mundial 2026. Para su emisión, el responsable de tratamiento recababa identificación oficial, datos de contacto y una fotografía del rostro destinada a la verificación mediante reconocimiento facial. Derivado de la implementación de dicha tecnología, recayó ante el entonces INAI el expediente en el cual el Pleno de ese instituto, con fecha 26 de febrero de 2025, mediante voto de calidad del comisionado presidente, determinó que el mencionado sistema realizaba un tratamiento inadecuado de los datos personales en detrimento de los principios que sustentan el derecho de autodeterminación informativa. Es así que la multa que se impuso a la Federación Mexicana de Fútbol se sustentan medularmente en que, por un lado, no se informó adecuadamente sobre la naturaleza sensible de la información, por lo que hace al tratamiento de datos biométricos. Aunado a ello, el que no se acreditó adecuadamente el consentimiento expreso como una cuestión que debe de demostrar que se concede de manera inequívoca el uso de dicha información. Asimismo, habría que precisar que, una vez que se tuvo a la vista el aviso de privacidad del Fan ID, se advirtió dos cuestiones que se añaden al quebranto de los principios de la ley en la materia, por lo que hace a la pretensión de eludir la responsabilidad al delegar el tratamiento en un tercero y, por otra parte, pero no menos delicado, el tratamiento de datos de menores de edad, el cual requiere un tratamiento reforzado de la información que obra en poder de la Femex Food y sus subsidiarias. Con todo, el tema toral del asunto no radica en si acaso la multa es o no proporcional respecto de la capacidad económica del infractor y lo masivo del tratamiento de los datos, sino en si acaso la nueva autoridad garante en materia de datos personales en posesión
del sector privado, esto es, la Secretaría Anticorrupción, mantiene criterios consistentes para todo tipo de sujeto obligado sin importar su naturaleza. Se afirma lo anterior solo para hacer mención de un par de ejemplos que dan cuenta de estos fenómenos, a través de la puesta en marcha de tratamientos masivos de datos personales, como es el caso de la CURP biométrica por parte de la Secretaría de Gobernación, o bien por lo que hace los registros obligatorios de líneas telefónicas por parte de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones y las concesionarias en este sector. Asimismo, la excepción de supeditar a las entidades financieras y crediticias al parámetro de la ley en la materia sin que sus principios sean sujetos a dichas disposiciones, pese al mandato constitucional de este derecho que se encuentra previsto en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Con todo, se estima que estos eventos que afectan el derecho a la información personal tienen, entre otras posibles explicaciones, la ausencia de una política nacional de protección de datos personales que pongan en el centro la privacidad por medio de una articulación de autoridades, actores del sector privado competentes en la materia y organizaciones de la sociedad civil. Aunado a esto, se añaden tecnologías que constituyen potenciales vulneraciones a esta esfera, como lo es la ciberseguridad y el uso intensivo de la inteligencia artificial. Asimismo, el integrar de manera homogénea un criterio consistente para tratamientos de datos, tanto para el sector público como el sector privado por parte de autoridades y responsables en el uso de la información. Sobre este aspecto, es necesario destacar que el entonces INAI efectuó un ejercicio similar mediante el Programa Nacional de Protección de Datos, con miras a su conclusión hasta el ejercicio 2026, mismo que no fue finalizado por la coyuntura que atravesó derivado de su extinción. Es así que ante dicha coyuntura, en el que se encuentran tanto la imposición de la multa y la falta de seguimiento del Programa Nacional de Protección de Datos Personales, podrían resultar y favorecer la implementación de un programa que corrija el rumbo respecto de la forma en la cual se efectúa el tratamiento de los datos personales a nivel nacional. Muchas gracias, Gabriel, por este análisis. El caso del Fan ID nos recuerda que la confianza también se construye con transparencia. Los datos personales no son un ingrediente que pueda utilizarse sin explicación, requieren cuidado, claridad y responsabilidad. Y después de revisar cómo se protege la información que compartimos, llegamos a otro punto clave de esta conversación. ¿Cómo se construye la confianza en las instituciones que toman decisiones? En esta mesa de temas públicos, el siguiente platillo es la democracia y la manera en que los gobiernos cuentan su propia historia. Durante los últimos años, uno de los ejes centrales del discurso político de Morena ha sido la crítica al llamado periodo neoliberal, al que ha atribuido buena parte de los problemas que enfrenta México. Esta narrativa iniciada por Andrés Manuel López Obrador y continuada por Claudia Sheinbaum ha sido utilizada para explicar decisiones, justificar cambios y marcar una diferencia frente a gobiernos anteriores. Sin embargo, ¿por qué después de varios años de gobierno, algunos indicadores como el económico, de seguridad, salud, educación y competitividad muestran resultados que cuestionan las promesas de una ruptura completa con el pasado? Para hablar de este análisis, hoy nos acompaña María Amparo Casar, presidenta de nuestra organización. El pasado ha obsesionado a los dos gobiernos morenistas que ha tenido México. Todos los días, a todas horas, lo que ellos llaman los 36 años del neoliberalismo ha ocupado su discurso. Es una verdadera obsesión. Todos los males de México son responsabilidad de los perversos neoliberales del pasado. Esa práctica discursiva que inauguró Andrés Manuel López Obrador fue demagógicamente muy útil para explicar la falta de resultados cada año de su sexenio. No importaba el tema de que se tratara: salud, educación, falta de agua, deforestación, carencia de infraestructura, inseguridad, corrupción, impunidad. Escoja el que usted quiera. El tiempo pasado fue responsable de todos los males que él no supo resolver, mejorar y que incluso en muchos casos empeoró. A esta costumbre sigue siendo adicta la presidenta actual. En sus discursos sigue culpando, aunque usted no lo crea, de todas las carencias de nuestro país a Fox, a Calderón y a Peña Nieto. Y por supuesto, antes de ellos, a el demonio, Carlos Salinas de Gortari. De ellos es responsabilidad desde la improductividad y declive de la producción de Pemex, lo dijo apenas la semana pasada en su mañanera, hasta la ineficiencia de la Comisión Federal Electoral y los apagones, desde la falta de dinero en las arcas de la nación hasta la inseguridad, y desde lo que antes de que llegara la 4T se enseñaba en los libros de texto hasta la discriminación. Todo es culpa del neoliberalismo. El problema es que romper con el pasado ha sido una obsesión selectiva.
Ni todo tiempo pasado fue peor, ni mucho menos todo tiempo presente es mejor. El sexenio de López Obrador terminó y los indicadores, salvo los de pobreza, dieron cuenta de un país con más insuficiencias, más debilidades que abundancias o fortalezas. Un país menos productivo, un país menos competitivo, menos dinámico en su crecimiento, con mayor deuda, con mayor insolvencia financiera, menos confiable nacional e internacionalmente. Nos guste o no, el pasado en todos estos rubros que acabo de mencionar fue mejor de lo que es el presente. Van 2 años del segundo piso de la transformación y los indicadores siguen sin mejorar. Lástima de ruptura con ese pasado. Ahora, también dije que no todo pasado fue peor. Y eso lo entienden hasta los de la 4T, aunque no lo reconozcan. Ahí tienen ustedes el legado del más neoliberal de los neoliberales por el cual han apostado tanto López Obrador como Claudia Sheinbaum. Por ese, en el que han empeñado todos los recursos posibles y le han rogado a los Estados Unidos de América del Norte. El Tratado de Libre Comercio, que negoció, para fortuna de México, Carlos Salinas de Gortari. Con ese pasado no se quiso romper y se aprovecha de él, y qué bueno que así se haga. Pero hay otro que sí preocupa, que es un pasado con el que tampoco se quiere romper, que es el de la corrupción del pasado. Ciertamente, la corrupción es una herencia y de mucha más larga data que el neoliberalismo. Pero quedémonos con las del sexenio inmediatamente anterior a la 4T, en el de Peña Nieto. Ese pasado, sin duda, tiene razón la 4T, sigue vigente. Pero más vigente está desde el 2018, con más ímpetu, con evidencia de sus nexos con el crimen organizado y con más consecuencias, con nuevos y más voraces beneficiarios y con un añadido: la profundización horizontal y vertical de los vínculos con el crimen organizado. Esto es, de los vínculos de las autoridades públicas con el crimen organizado o el narco, si quieren ustedes. En el llamado periodo neoliberal, varios gobernadores y exgobernadores fueron denunciados, indiciados y encarcelados. En el llamado gobierno de la 4T, en cambio, a todos se les da protección. En el periodo neoliberal, Estados Unidos no nos pidió abiertamente la extradición de estos supuestos narcopolíticos o corruptopolíticos, salvo en el caso de un gobernador sustituto en Tamaulipas. Tampoco fueron protegidos, hasta donde sabemos, por el partido en el gobierno. El PRI, aunque ustedes no lo crean, y esto no es una defensa de ese partido, puso a disposición de la justicia, encarceló o extraditó a 14 gobernadores o exgobernadores, 10 del propio partido gobernante, o sea, del PRI, 1 del PRD y 3 del PAN. Con el pasado que sí quisieron romper, y de hecho también ya rompieron, es con el de la democracia que poco a poco, y gracias a la interlocución con la oposición de entonces, no se llamaba Morena, pero se llamaba PRD, se fue instaurando en México en la era neoliberal. Nos guste o no, la democracia de los neoliberales fue mejor que la que hoy tenemos. Cada reforma político-electoral del neoliberalismo permitió avanzar un palmo, otro palmo, otro más, hasta que llegaron los gobiernos sin mayoría en 1997 y el PRI tuvo que negociar en el Congreso, hasta llegar a la alternancia en el 2000 con Vicente Fox, en donde siguió la práctica de la negociación en el Congreso. Cada una de esas reformas fue progresiva hasta lograr la verdadera división de poderes, la autonomía del Poder Judicial, los órganos autónomos, la transparencia y la rendición de cuentas. Nada de esto sobrevivió a la 4T. Desaparecieron cada una de estas instituciones o fueron cooptadas. En este terreno no solo rompieron con el pasado inmediato, esto es, el de Peña Nieto, el de Calderón y el de Fox, gracias al cual, digámoslo con todas sus letras, llegaron al poder, sino que se fueron al pasado remoto, remotísimo, para intentar perpetuarse en el poder con un modelo similar al del PRI. Así que si de romper con el pasado se trata, si de rupturas se trata, el verdadero rompimiento que necesitamos o que necesita el gobierno de Claudia Sheinbaum no es tanto con el pasado neoliberal, sino con el pasado inmediato, ese que se inauguró en 2018. Muchas gracias, María Amparo, por acompañarnos. La democracia también se construye con memoria. Revisar el pasado permite entender avances, reconocer pendientes y evaluar si los cambios realizados fortalecen a las instituciones o generan nuevos desafíos.
Porque es bien sabido que una democracia saludable necesita una mesa abierta, con distintas voces, datos disponibles y la posibilidad de cuestionar las decisiones de quienes tienen el poder. Ahora pasamos a uno de los casos de derechos humanos más importantes y dolorosos de México, la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa. Un suceso que durante años ha representado una exigencia de verdad, justicia y rendición de cuentas, y que nuevamente se encuentra en el centro del debate público después de una nueva determinación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Les platico. La presidenta de la CNDH, Rosario Piedra Ibarra, emitió una recomendación que sostiene que no existen elementos suficientes para acreditar una responsabilidad institucional del ejército mexicano en la desaparición forzada de los estudiantes ocurrida en septiembre de 2014. La recomendación reconoce la presencia de elementos castrenses en Iguala durante la noche de los hechos y señala posibles omisiones o responsabilidades individuales de algunos integrantes de las Fuerzas Armadas, pero concluye que no existe evidencia de una participación institucional del ejército en las agresiones contra los normalistas. Esta postura generó un claro rechazo por parte de familiares de los estudiantes y de sus representantes legales, quienes consideran que la resolución minimiza líneas de investigación relevantes y cuestiona trabajos previos realizados por organismos independientes. Para hablar de este tema, hoy nos acompaña Simón Hernández, defensor de derechos humanos. La recomendación de la CNDH encabezada por Rosario Piedra, emitida recientemente sobre el caso Ayotzinapa, profundiza la crisis de legitimidad hacia esa institución. A más de una década de la desaparición de los estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos, desaparecidos de manera forzada en septiembre de 2014, esta recomendación no solo es incongruente con la propia actividad y la investigación que en su momento realizó esta institución, sino además se emite en un contexto en que de manera coincidente otras instituciones del Estado mexicano han tenido actuaciones relevantes y recientes sobre el caso de la desaparición de los normalistas. Por ejemplo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha reabierto el caso derivado de un amparo en Tamaulipas, que a través de un tribunal colegiado ordenó la creación de una comisión de la verdad, lo que derivó en la denominada COBAG, encabezada por Alejandro Encina, cuya actuación e informe no fue bien recibida ni por las Fuerzas Armadas ni por la Fiscalía General de la República. En su momento, el informe de la COBAG, que hoy desacredita la CNDH, fue coincidente con la labor del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, el GIEI, en presentar la desaparición de los normalistas como un evento con responsabilidad de múltiples actores y fuerzas. Coincidentemente, en estas semanas, tanto la CNDH con esta nueva recomendación que pretende construir o reconstruir una verdad histórica y desautorizar otras investigaciones, que además ataca abiertamente al grupo interdisciplinario de expertos independientes y a las organizaciones que acompañan a los padres y madres, como el Centro ProDH y la organización Fundar, así como Serapaz, se da mientras la Suprema Corte también discutirá este mecanismo a través de un mecanismo extraordinario, la actuación y la creación de la Comisión de la Verdad, que en su momento estuvo en la Subsecretaría de Derechos Humanos de la CEDO y cuyo impugnación en principio fue realizada jurídicamente por autoridades en el sexenio de Enrique Peña Nieto, pero cuyos reclamos judiciales se mantuvieron también con Andrés Manuel López Obrador. Asimismo, se da en el marco del anuncio de la presidenta Claudia Sheinbaum en el sentido de que se presentará información y avances sobre el caso. La actuación de estas instituciones, la Presidencia, la Suprema Corte y la CNDH, parece no ser coincidente y supondría alguna especie de decisión política tomada por distintas autoridades del Estado en relación a este caso, lo que podría afectar los procesos judiciales en curso y también lo que se ha avanzado en reconstrucción histórica sobre este caso a través de mecanismos como el GIEI y la COBAG. Como lo han señalado los padres y madres de los estudiantes, lejos de diluir responsabilidades y atomizar la verdad, se requiere un compromiso genuino por la memoria y la justicia hacia los estudiantes, apartándose de cualquier intento de encubrimiento de determinadas autoridades, particularmente las Fuerzas Armadas del país, que constantemente cuestionaron la actuación tanto de la COBAG como del GIEI, quienes ahora son blanco de descalificación por la CNDH Rosario Piedra. Con ello, la Comisión Nacional sigue perdiendo legitimidad
al proteger y desvincular a las Fuerzas Armadas de cualquier responsabilidad, a pesar de la evidencia acreditada de su participación de manera previa, incluyendo la infiltración a la Normal Rural durante las agresiones a los estudiantes, al haber monitoreado y documentado las mismas, y de manera posterior cuando tuvo información de inteligencia sobre que los estudiantes seguían con vida. Las instituciones deben realizar un esfuerzo colectivo que brinde una respuesta a los padres y madres y a los 43 normalistas de Ayotzinapa. Muchas gracias, Simón, por acompañarnos y ayudarnos a comprender las implicaciones de este momento. Los casos de violaciones graves a derechos humanos ponen a prueba la fortaleza de las instituciones. La búsqueda de verdad requiere investigaciones sólidas, independencia y una respuesta que coloque a las víctimas en el centro y como prioridad. Y ahora sí, como último ingrediente de este brunch de temas públicos, cerramos con una propuesta que encontró una manera distinta de acercar la política a nuevas audiencias: la creatividad. Esta semana llegó a su final la Liga del Fin, un torneo de fútbol que convirtió la política mexicana en una competencia llena de humor, creatividad y narraciones que captaron la atención de miles de personas. Bienvenidos a la primera semifinal de la Liga del Fin, damas y caballeros, la liga más mamífera. El PRI recibe al PAN en el estadio Plutarco Elías Calles. Así es, Peña Nieto, Díaz Ordaz, Colosio, Lázaro Cárdenas, Jorge Romero y Martita Sagún es lo que manda el PAN. El árbitro se lleva el pito a la boca y comienzan los primeros 45 minutos de este partido. En la cancha participaron equipos inspirados en distintos momentos y personajes de la historia nacional, desde el Atlético Independencia comandado por Miguel Hidalgo hasta el Club Revolución con Madero y Pino Suárez, además de equipos representativos de fuerzas políticas actuales como Morena, el PAN, el PRI y Movimiento Ciudadano. Viene bastante cerrado, Martita sale con el puño, justamente ataque ofensivo, cuidado con Gustavo Díaz Ordaz, se la deja Peña Nieto de nueva cuenta, el matador, no la encuentra el matador. Aquí el jefe Diego dentro del área va con Vicente Fox, le pega Fox. Quien no conoce la historia del PRI está condenado a repetirla, ¿no? Repetirla, mucho cuidado, muchas veces estuvieron arriba y de repente se apagaba el sistema y ya estabas abajo, Omar, mucho cuidado. Más allá del resultado deportivo, la Liga del Fin abrió una conversación interesante. Así como en el fútbol, se necesita una cancha pareja, reglas claras y un árbitro que haga valer las normas. En la política, también son indispensables instituciones que garanticen una competencia justa. Para conocer la historia detrás de este proyecto y cómo nació esta manera tan particular de contar la política, platicamos con Omar Urbina y Juan Pablo Bach, dos jóvenes periodistas que desde Michoacán nos van narrando estos partidos. Tomé mucho como inspiración a un creador, yo creo que ya se podía considerar de la vieja escuela, que se llama Luis GF1, que hacía como también simulaciones de personajes, pero de toda índole, en videojuegos, pero de lucha libre. Entonces sería como una de mis mayores inspiraciones para hacer esto, y pues nada, la verdad es que es más que nada por diversión. A mí siempre me gustó mucho el tema de la historia y todo eso, el comentar estos partidos y meterle un poco eso, ¿no? Comentarios que vayan relacionados a la política o la historia de México. Y lo de Liga del Fin, pues es un nombre que se nos ocurrió, ¿no? Ya desde antes teníamos nosotros un pequeño podcast que se llamaba Delfines en Cautiverio, y entonces de ahí salió esto que era la Liga del Fin. A mí me encanta narrar revolución e independencia. O sea, yo son los equipos que a mí más me gustan porque pues, es el tema que a mí más me apasiona, ¿no? Esta época histórica de México. Incluso, a ver, yo quería incluir más equipos, ¿no? El equipo de la época de Juárez, de la intervención francesa. Nos fuimos nada más por revolución e independencia y son los que más a mí me gustan más narrar. Grabamos una vez por semana y de ahí los vamos subiendo jornada tras jornada. Grabamos entre 3 y 4 partidos, es lo que estamos manejando actualmente. Se vienen más cosas, ¿no? Una nueva versión de la liga más internacional, incorporando equipos también de otros lados del mundo, no solo de aquí. Tenemos ya ahí varias ideas que se están diseñando y va a estar muy interesante y ojalá a la gente le guste. Dar la oportunidad en el campo de juego, el árbitro es el juez, no es el que imparte las reglas, una figura que muchas veces en la política real a lo mejor no existe tanto, ¿no? O no está tan presente pareciera, y en esta oportunidad en el juego
juego nos da esa visión de cómo sería si fuera algo justo, ¿no? Equitativo. Y lo que a mí me encanta es ver la reacción de la gente en los comentarios, ver que se pelean, que agarran un club y parece que son aficionados de ese club, ¿no? Que se pelean entre ellos, se bulean. Para mí eso es lo mejor. Los invitamos a que se den una vuelta por nuestras redes sociales. Estamos en Instagram y TikTok como Liga Delfín Oficial y en YouTube como Delfines en Cautiverio, para si quieren ver los partidos completos, porque eso mucha gente no lo sabe, que los partidos completos se suben a YouTube. Muchas gracias a Juan Pablo y Omar por compartirnos esta experiencia. Sin duda, es una propuesta que demuestra que informar también puede encontrar nuevos caminos para conectar con las audiencias. Y les invitamos a que conozcan directamente sus narraciones, ya sea en su canal de YouTube o Instagram. A veces, una buena narración puede acercar temas complejos a nuevas generaciones. Y aunque la política no siempre sea un partido sencillo, contarla con creatividad también ayuda a entender mejor las reglas del juego. Y con todos estos temas terminamos por hoy. No olvides compartirlo y seguirnos en todas nuestras redes sociales para mantenerte informado y sumarte al combate contra la corrupción y la impunidad. Hasta el próximo brunch. Esto fue El Brunch. Investigamos, luego hablamos. Producción y dirección, Lucía Vergara. Guión y contenido, Janine Baquerí. Voz, Verónica Ayala. Gestor de entrevistas, Ricardo Alvarado. Asistentes de producción, Iván Cerón y Emanuele Aguilar. Diseño de portada, Paola Calvo. Una producción de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad.